Jesucristo sigue enseñando a quién se debe confiar. La insensatez de los ricos, sigue enseñando el afán y la ansiedad. Todo eso en el capítulo 12 del libro de Lucas. El Señor Jesucristo le dice dónde se debe atesorar. La necesidad de ser vigilante sobre el servicio, sobre el siervo infiel. Dice el Señor Jesucristo, habla el Señor Jesucristo de la división, diciendo que Él no vino a traer, Él vino a traer división. El Señor Jesucristo habla sobre tiempos, sobre los tiempos finales. Pero también en los últimos 3 versículos, el Señor da una cátedra a esa multitud que le seguía de millares, de cómo debe comportarse con el enemigo cuando el enemigo va hacia el juez con el enemigo. Diciendo el Señor Jesucristo que debe de juzgarse a sí mismo, debe de hacer un juicio personal, inclusive ponerse de acuerdo con el enemigo antes de ir al juez. Leamos los primeros 6 versículos del capítulo 12 y vamos a ver en qué estaban pensando esa gran multitud. El capítulo 13, discúlpame. El capítulo 13, el versículo 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo no. No, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigue diciendo el versículo 4: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en el Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo andaba una gran multitud detrás de él, como venía diciendo, viendo desde el capítulo 12. Él aprovecha la ocasión y comienza a darle cátedra como para que cambien del modo de vida o que haya arrepentimiento en ellos. En este momento ellos no atendieron a la cátedra como para arrepentirse, no. En este momento se acogieron a la cátedra que el Señor Jesucristo les daba como más bien para tratar de justificar el mal de otro. Y muchas veces, mis hermanos, ese pasaje me dio bien duro, porque muchas veces nosotros caemos en esto. Muchas veces, en vez de nosotros pensar que el Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo es el todo en nuestra vida, nosotros justificamos el hecho de que la gracia de Dios está sobre nosotros y nos agarramos el mal que ha pasado otro hermano o el mal que está pasando con este hermano y queremos justificarlo por el pecado que el hermano haya cometido. El Señor Jesucristo le dijo no en este momento. Mira la gran cátedra. Y yo me imagino que la iglesia de Cristo también escucha el mensaje del pastor, el mensaje del diácono, consejo de todo, y la iglesia de Cristo sigue igual. No hay otro panorama, un panorama tan diferente, porque nosotros queremos justificarnos e inclusive a veces vemos a aquella gente que no han aceptado a Jesucristo perdido, porque nosotros nos estamos justificando. Y quien justifica es el Señor Jesucristo, el medio
que tenemos que ver, el blanco de nosotros para salvación es el Señor Jesucristo. El blanco de ese hermano que ha fallado, que se haya descarriado, es el Señor Jesucristo. Déjame decirle, el Señor Jesucristo murió por el pecado de ese hermano que tiene ese problema o que esté descarriado o está pasando por algún tipo de aflicción. Nosotros, entonces lo que nosotros hacemos es, para mostrar un ego, lo que siempre predico y menciono esa palabra, ese ego de santidad y demostrar que nosotros tenemos ese nivel de santidad, acusamos al hermano. El Señor Jesucristo en este momento usa ese incidente para motivar la urgencia necesidad de arrepentimiento de ese pueblo que andaba detrás de él. No es para menos, no es para menos. El Señor Jesucristo tuvo que agarrar ese incidente, como en otra ocasión agarrara el incidente en Juan 9, el versículo 2, cuando los discípulos que andaban con el Señor dijeron: ¿quién pecó, este o su padre? Siempre estamos dispuestos para achacar el mal de otro por el pecado que el otro haya cometido. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo que en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es aflicción? ¿O qué consecuencia puede traer la aflicción en la vida de cada uno de nosotros? Yo no lo sé. Y posiblemente tú tampoco lo sabes. Solamente lo sabe el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién se sacrificó por ti y por mí y por ese hermano que está en aflicción? El Señor Jesucristo. ¿Quién no va a abandonar ese hermano que está pasando por ese mal? El Señor Jesucristo. Le estoy llamando a la atención para que vean la necesidad de arrepentimiento que tenemos nosotros mismos antes que acusar el hermano que está pasando por algún tipo de aflicción. ¿Necesitamos arrepentimiento? Sí, necesitamos arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dijo claramente, dando a entender que tenemos toda la necesidad de arrepentimiento. El pueblo a quien el Señor Jesucristo le estaba hablando en este momento, acababan de escuchar el maestro de la vida dándole enseñanza y cátedra, pero se sentían demasiado superiores, y aquellos 18 que habían sido aplastados por una torre, ellos estaban tratando de que se justificara el mal de ellos, tratando de demostrar que ellos, andando detrás de Jesús, eran menos pecadores que esas personas. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Que tú y yo necesitamos arrepentimiento. Yo digo necesitar arrepentimiento en el sentido de que nosotros perdemos el blanco del Señor Jesucristo cuando pensamos en lo suficiente que somos nosotros para tales cosas, para la salvación. Y creemos que vamos a escapar por el solo hecho de acusar al otro y demostrar que esa persona está fallando. El Señor Jesucristo en este momento respondiendo le dijo en el versículo 2, les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Y él dijo que no. El mismo Señor Jesucristo dice no, contesta con una advertencia, y esa advertencia se la estaba haciendo a la gente que le estaba siguiendo. Esa advertencia la está haciendo el Señor Jesucristo en esta noche a su pueblo que está aquí. No, dice el Señor Jesucristo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No podemos acogernos al mal del hermano. No podemos acogernos a la aflicción del hermano para justificar un pecado en el hermano. Dice el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. ¿Quién tiene control de la vida de mi hermano? El Señor Jesucristo. Porque Él fue a la cruz del Calvario y murió por este hermano. Y podía ser que nosotros creamos que no, ya nosotros caemos y hacemos obra impía en determinado momento, como cualquiera de nuestros hermanos. El Señor Jesucristo nos llama diciendo la atención, diciendo, es necesario, antes de acusar al hermano, es necesario el arrepentimiento. Sigue diciendo en el versículo 3, os digo no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Dice el Señor, no. Nosotros estamos aquí dependiendo, y lo que estamos haciendo con eso en cierto momento es menguando la iglesia de Cristo. Estamos echando fuera, tratando de hacer cosas que motiven al hermano que no venga a la iglesia, que motive al hermano que se sienta en un rinconcito, que motiven al hermano a no alabar a Dios, contristando también al Espíritu Santo. Es necesario que entendamos esta parte. Todos pereceremos igualmente si no nos arrepentimos. Es necesario que nos arrepentamos. No, yo me arrepentí. Sí, ya todos nos arrepentimos, pero hay una otra parte que dice, arrepentíos y convertíos. Esa parte que dice convertido significa una transformación. Esa parte que dice arrepentido significa llevar fruto, convertirse en otra persona. Y esa conversión en otra persona significa que debemos de dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando toma control de tu vida, no va a desear el mal del hermano, ni va a permitir que tú actúes deseando ese mal. Pero eso no es nada. El Señor, no sé si fue que el Señor entendió que en ese momento, a pesar de haberle dicho, todos pereceréis igualmente, como que no entendieron bien. El Señor tuvo que echar mano de una parábola, la famosa parábola de la higuera. Y esa parábola yo la he leído tantas veces. Le he pasado a esa parábola tantas veces, mis hermanos. Y yo quiero que ustedes vayan al versículo 6 y lean conmigo. El versículo 6 de Lucas 13. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. El versículo siguiente es el versículo 7, dice, y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Observen la respuesta del viñador. Entonces respondiendo el viñador dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y sí. Ajá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que los cristianos, nosotros, estamos siendo abonados todo el tiempo de nuestra vida.
Porque de que somos propensos a fallar, somos propensos a fallar. Y quien está abonando nuestra vida para que llevemos fruto es el Señor Jesucristo. Y muy probablemente ese hermano descarriado, que tú lo ves descarriado y posiblemente estés justificando algún mal en este hermano, posiblemente el Señor esté podando, abonando a este hermano. Yo me imagino el Señor Jesucristo levantando una carta diciéndole al Padre: yo morí por este hermano que está descarriado. En tanto la iglesia se encarga de condenar ese hermano, ordenar a este hermano como un hermano perdido, ordenar a mi hijo como un hijo perdido, ordenar a tu nieto como un nieto perdido. No. El Señor Jesucristo tiene una carta en la mano y Él dice que el único que tiene cuidado de este hermano, oye, el único que está abonándole la vida a este hermano para que lleve fruto es Él. Continuamente con esa carta en la mano. Pero nosotros no es la intención, porque cuando nosotros hacemos eso no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. La carne está dominando sobre nosotros. Y es por eso que el apóstol Pedro nos da una reflexión a tomar en segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. En segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Pedro, tres nueve. El Señor no retarda su promesa. Podríamos entonces decir que la paciencia del Señor es el reflejo de su misericordia. Pero ¿cuál es el propósito del reflejo de la misericordia de Dios? Es que todo procedamos al arrepentimiento. Pedro no habló de que ustedes procedan al arrepentimiento. Pedro se incluyó ahí: todos procedamos al arrepentimiento. Un pueblo de Dios es el pueblo que ve al pueblo de Dios y tiene misericordia de ese pueblo de Dios. Tiene misericordia de ese hermano y va al rescate de ese hermano. En Romanos, el capítulo 2, el versículo 4 y 5, dice que la bondad de Dios, en Romanos, el capítulo 2 y el versículo 4 y 5, ustedes saben ese versículo. ¿Alguien puede leerlo? ¿Ah? Oh, ok. Dice el Señor, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, entiéndase, su benignidad, la bondad de Dios es el reflejo mismo de su amor. Su benignidad, la bondad de Dios es el reflejo mismo de su misericordia.
Él ha tenido paciencia para con nosotros, esperando que nosotros procedamos. ¿A quién le escribe Pablo aquí? Pablo le escribe a la iglesia. Es necesario que la iglesia de Dios tome en cuenta que tiene que hacer arrepentimiento y no. Y déjeme decirle una cosa, mis hermanos. Cuando tú sientas deseo de arrepentirte, cuando el Espíritu te da a entender que has fallado y necesita arrepentimiento, debe arrodillarte inmediatamente. Dale gracias a Dios por su misericordia. Lean el versículo otra vez, el versículo 4, el versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su bondad. Es la riqueza misma de la bondad de Dios que nos permite, que nos da la oportunidad de arrepentimiento. No que nosotros agarremos y decimos, no, yo estoy listo y me voy a sentar con el hermano Joel y le voy a decir, mira, el hermano Joel, ese hermano no creo que el hermano esté bien, no creo que ese hermano sea salvo. No. Pablo le puso una cácara de caña con mucha hormiga a los hermanos. Cuando Pablo en Gálatas capítulo 1 y capítulo 6 versículo 1 le dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Nuestro propósito en el espíritu debe ser la restauración de nuestro hermano. Y no que nosotros nos acojamos o nos alegremos o queremos, yo diría, agarrar toda la misericordia de Dios. ¿Dónde nos cabe toda la misericordia de Dios? Dios derrama misericordia sobre nosotros por medio de su amor, y nosotros tenemos que, el fruto de la misericordia de nosotros debe ser el resultante, dar como resultante es que nosotros vayamos y restauremos a ese hermano. No que nosotros pensemos que el hermano está pasando. Muchas veces el hermano está pasando por una prueba bien grande en su vida. Tiene apagado, tú lo ves apagado. Y tú dices, ese hermano tiene que estar en pecado. El hermano está pasando por una prueba. Y lo primero que pensamos es que el hermano está en pecado. No, dice Pablo aquí, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su paciencia es dándote tiempo y dándome tiempo que nos arrepintamos. Dice Ezequiel 33 que el Señor no quiere la muerte del impío. Y tú dirías, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el Señor no quiere la muerte del impío? Y a mí me llama al arrepentimiento. A mí me llama a convertirme en un testigo de Cristo, y el Señor no quiere la muerte. No, el Señor no quiere la muerte del impío. Dice Ezequiel que no. Y el apóstol Pedro, regresamos con el apóstol Pedro, en su discurso después de salir del Sanedrín, después que salió de eso cuello blanco que lo estaban acusando y diciéndole y dándole golpe, después de ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo que hizo fue que le predicó un mensaje a esa gente de arrepentimiento. Es que el Espíritu Santo en ti y en mí no va a provocar en ti que tú acuses ni desprecies a tu hermano por el hecho de que esté pasando por algo. Yo me maravillo cuando veo que el apóstol Pablo dijo, soy apartado desde el vientre de mi madre. Pero el apóstol Pablo, apartado desde el vientre de tu madre, y comienza a lastigar a los hermanos, a azotar hermanos y todo eso. Y dice el apóstol Pablo, sí, yo soy apartado del bien. ¿Cómo Pablo entiende eso?
la multitud de la misericordia de Dios en su vida, lo declara todo. Porque Pablo considera de no ser apartado desde antes de la fundación del mundo, no podía estar predicándole el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo te dice, si es verdad que tú eres espiritual, y ustedes saben los frutos del Espíritu cuáles son. Pablo menciona uno de ellos: vaya con mansedumbre y con humildad a restaurar a ese hermano. Es una cácara de caña con hormigas, porque si uno lo agarra va a picarnos a nosotros mismos. Las hormigas nos van a caer encima. Es verdad que soy espiritual cuando yo estoy acusando a mi hermano. Es verdad que tengo un espíritu de mansedumbre cuando no puedo sentarme con mi hermano y decir yo me voy a sentar al lado del otro hermano porque el otro hermano es más espiritual que el. No, eso no es espiritual. El Señor Jesucristo, quiero que vayan a Hechos y capítulo 5, el versículo 30. Vamos a leer 29 y 30. Hechos 5. Hechos 5, el versículo 29 y 30, nos dice Pedro acaba de ser azotado. Lo llaman y lo acusan y lo prohíben que hable en el nombre del Señor. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, oigan lo que le dice a esos verdugos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Enseguida responde: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, observen, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Pero me llama la atención esto, mis hermanos. Ya Pedro acusa a toda esa gente. Cuando Pedro le dice así a Dios, vamos en el 30 otra vez. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, primero, a quien vosotros matasteis, culpable. Ya mataron a Jesús culpable, ¿verdad? Colgándole en la forma que lo mataron, una forma horrible, culpable. Pero mire el versículo 31. A ver si Dios quiere la muerte del impío. Dice el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Y perdón de pecado. Dios no quiere la muerte del impío. Eso tú lo puedes ver cuando tú estés en el Espíritu. Pedro podía llegar y desear el mal más grande a ese grupito de gente que estaba acusándole y diciéndole que no predique el evangelio después de azotarlo y juzgarlo. Pedro, en este momento, el mensaje de Pedro fue ponerlo bien claro, que a este mismo Cristo que ustedes mataron, pero Jesucristo tendrá misericordia de esta gente. Jesucristo salvaría a esa gente. Dice Pedro, sí. Precisamente Dios lo exaltó como príncipe, pero es para que ustedes vengan al arrepentimiento. Y mi hermano que está conmigo aquí, y mi hermano que vive conmigo diario, y mi hermano que necesita de mi apoyo espiritual, de un buen consejo. Entonces voy a ver a mi hermano.
justificando el mal de mi hermano por el pecado que haya hecho. Pues yo no sé lo que hizo mi hermano. Yo no lo vi en nada, pero para mí el hermano está sentado ahí, yo creo que pecó. Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesita arrepentimiento y una conversión. Pastora mencionó lo de testigo de Cristo. Un testigo de Cristo es uno que da fruto de que se convirtió en un testigo de Cristo. Tiene que dar ejemplo. Y es por eso que Dios utiliza la parábola de la higuera. La higuera no está dando fruto. Pero ¿qué pasa? El viñador tuvo misericordia. El viñador agarra y dice: vamos a darle un año más. El Señor te está dando un año más. Pero dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay nada que me califique a mí. Nada que puede calificarte a ti para la salvación, excepto reconocer la enseñanza de Cristo o a Jesucristo mismo, el sacrificio de Cristo mismo para la salvación. Este hermano, si lo aceptó en algún momento, aceptó ese sacrificio. Dios no lo va a dejar. El Señor Jesucristo tiene una carta en la mano y lo levanta delante del Padre y le dice: yo estoy podando, abonando la vida de este hermano. Él puede dar fruto dentro de un tiempo. Podemos entender eso. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos darte gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque ciertamente, Padre Celestial, tu bondad, tu paciencia es el reflejo de tu amor y tu misericordia. Si podemos entender eso, Padre Celestial, podemos soportar a nuestro hermano y podemos inclusive restaurar a nuestros hermanos. Señor, muchas veces actuamos sin tomar en cuenta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Sin tomar en cuenta que Jesucristo dijo: yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Sin tomar en cuenta que el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te suplico, Señor, nos perdones. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a entender y ayudar a restaurar a tantos hermanos. Oh Padre, ten misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El hermano Cristian tiene una alabanza que él quiere poner. Esta alabanza habla del Señor Jesucristo que andaba con sus discípulos y camino hacia Samaria se fue él solo hacia un pozo. Los discípulos se fueron por otro lado a comprar cosas, a comprar comida y cosas. Sin embargo, el Señor se fue. El Señor Jesucristo fue a Samaria, fue a ese pozo a esperar una mujer pecadora con una vida marcada en Samaria. Pues esa mujer era una mujer, yo me imagino cómo hablaban de esa mujer. Tú podrías hacer esto también. Podría pensar que los discípulos en sí no fueron quienes fueron a esperar a esa mujer, sino el mismo Señor Jesucristo, santo, 3 veces santo, se fue al pozo. Le comparto esta alabanza.
camino hacia Samaria iba el maestro, y junto al pozo de Jacob tuvo un encuentro con una mujer samaritana que a esa hora solía ir al pozo a sacar agua con su cántaro en el hombro. Dame de beber, dijo Jesús a la mujer. Ella contesta sorprendida: ¿cómo tú me pides de beber? Y él le dice: si supieras el don de Dios y quien te pide de beber, le pedirías el agua de la vida y de sed jamás sufrirías. Entonces ella, convencida, pide del agua de la vida. Jesús le dice a la mujer: llama a tu marido para que juntos beban. Ella contesta: yo no tengo. Jesús le dice: bien has dicho, porque ahora hay alguien en tu vida que es ajeno y en el pasado 5 has tenido. Tú eres profeta, dijo la de Samaria. Tú eres el Cristo que se nos prometió. Ella bebió del agua de la vida y en la Samaria la nueva publicó. Gloria a Dios. Esa mujer evolucionó a Samaria. Eso debemos hacer nosotros también. Ella lo publicó, ella lo predicó, y en la Samaria del Señor se escuchó. Hasta su cántaro dejó y corrió hacia Samaria, gritando al pueblo que en el pozo está el Mesías. Ella lo publicó, ella lo predicó, y en la Samaria del Señor se escuchó. Ella lo publicó, ella lo predicó, y en la Samaria del Señor se escuchó. Hasta su cántaro dejó y corrió hacia Samaria, gritando al pueblo que en el pozo está el Mesías. Lo publicó, lo predicó, y en la Samaria del Señor se escuchó en la Samaria que Jesús hizo un milagro. Ella lo predicó, ella lo publicó, testificó. Gloria a Dios. Y nosotros, ¿qué hemos hecho después que el Señor me ha dicho: Camilo, tú eres un pecador, y ahora me da la salvación? ¿Qué he hecho yo? Ni siquiera a mi familia le he predicado tanto. Esa mujer botó el cántaro, no llevó agua a su casa. Escogió el cambio, el arrepentimiento, el cambio, el convertido, podemos decirle. Al convertirse, en cambio, la agarró, la impregnó, la llevó a Samaria. Y déjame decirle, allanó el camino en Samaria. El Señor entró a Samaria, le predicó a todos sus correligionarios. Y yo recuerdo que uno de ellos le dijeron: ya no necesitamos que tú nos digas, ya estamos convencidos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios le bendiga.